Bienvenidos al Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. Mi nombre es Esperanza Chacón y en esta oportunidad abordaremos sobre el algoritmo y la temida inteligencia artificial. Esperanza, últimamente hemos escuchado hablar mucho sobre algoritmo, inteligencia artificial. Esto está hasta en la sopa. Y de lo poco que yo tengo experiencia, entiendo que tú tienes ya experiencia, estás trabajando con inteligencia artificial. Yo tengo algunos temores, algunas inquietudes, tal vez porque no conozco la herramienta, pero puedo decir de que de alguna manera esta herramienta te ha permitido sentir que es inteligente, ha aportado en algo cuando has tenido esta relación. Bueno, sabes que en principio sí me daba susto porque como ser humano yo quisiera mantener esta esencia humana y sí me asusta, ¿no? Que haya una inteligencia que pueda querer estar en un nivel superior al ser humano. Y quise indagar de qué mismo se trata y comencé con mis primeros pasos a explorar de qué se trataba. Entonces fui y comencé a ver temas, por ejemplo, un tema sobre psicología. Yo quería indagar un tema ampliamente, ver qué es, pero descubrí que yo soy la que tengo que dar las indicaciones. Yo soy la que debo precisar qué tipo de información, cómo quiero la información, en qué ámbito, qué tipo de psicología, qué autores. Entonces, el momento que yo no daba las pautas claras, las referencias, lo que yo pido, lo que yo quiero, no me satisface la respuesta. Pero el momento que comienzo a especificar más sobre un tema y a puntualizar qué es el ámbito que yo quisiera investigar, yo me doy cuenta que hay, hay una respuesta más acorde a lo que yo estoy queriendo. Sin embargo, hay momentos en que si yo quiero jugar con ella y le pongo, por ejemplo, inteligencia artificial, quiero que hagas una síntesis de algo, pero si no pongo lo que yo quiero, me doy cuenta que ella no es tan inteligente. O sea, realmente eso me parece que lo que comencé a notar es que realmente que uno incide en ella, incide y yo no sé hasta qué punto, hasta qué nivel uno seguirá incidiendo, ¿no es cierto? Porque de todas maneras lo que descubro es que depende de qué aplicación, en una me, me simplifica, en otra incluso coge fuentes de autores y lo pone visible de que se cogió la fuente de tal libro, de tal autor, de tal investigador, de tal científico, que también me parece bastante oportuno si es que uno quiere referirse a la fuente, sí, es oportuno, pero eso yo me doy cuenta que lo puedo hacer yo porque tengo mis preguntas, me planteo cosas y quiero objetivos y quiero especificar, detallar o ampliar. Y además me percibo que el lenguaje que usa, obviamente, si bien es cierto que te puede hacer una redacción bonita y todo, me doy cuenta que ahí carece de lo que todos los humanos tenemos, ese corazón, el corazonar, el que tú puedes llegar a la esencia de un tema, llegar, o sea, esa condición humana que es la que a mí me preocupa, realmente yo siento que no tiene la inteligencia artificial y que ahí puedo relajarme y jugar con ella y preguntarle y llegar a objetivos que no van más allá de la información netamente. No sé si te, Entonces, te desde estoy una respondiendo. perspectiva que nos interesa, desde los procesos educativos y los procesos de vida, a mí me preocupa muchísimo que si se cree que la educación es solo recibir contenidos,
Es bastante útil una máquina que tú preguntas y te responde, pero en términos biológicos, un proceso educativo no es solo esta oportunidad de recibir información, sino básicamente también esta capacidad de cómo llegas a esta información. Yo veo de que en un sistema educativo que nosotros estamos poniendo énfasis en el autodescubrimiento, en la autoeducación, en un aprendizaje que te permita activar tus potenciales. Yo creo que la inteligencia artificial no tiene un sentido cuando los niños aún no han aprendido a tomar decisiones por sí mismo, a plantearse las preguntas, porque todavía su cerebro no está madurando a ese nivel de tener altas abstracciones y preocupaciones. Su nivel de maduración más va por lo sensorial, por lo operativo, que si está basado en cosas concretas, va formando estructuras de comprensión. Es decir, los símbolos y las abstracciones son el resultado de una actividad. Entonces siento que la inteligencia artificial, que podría ser muy útil solo para saber respuestas, si los niños no pueden plantearse preguntas, la inteligencia artificial no va a tener unos referentes claros. Yo creo que el proceso de imitación también de la relación de niños con otros niños y niñas de adultos como referentes, en primer lugar, va a permitir tener este espacio de vida hasta que se vayan formando estas preguntas en los niños. Y estas preguntas se van a formar en tanto y en cuanto ellos tengan una experiencia de vida amplia, con muchas aristas, con muchas posibilidades de ver cosas distintas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que realmente en la niñez el juego espontáneo, el juego libre es lo que el niño necesita para interactuar, para comprender el mundo que le rodea, para la interacción social, para la resolución de conflictos, para la convivencia, para todo esto que es una dinámica que le permite al niño estar vivo y estar pleno y desarrollar su motricidad y todos estos aspectos que son potencialidades que el niño posee. Lo que yo descubrí con este uso de la inteligencia artificial, y quiero decir que estoy explorando recién, no es que ya estoy manejándola, porque lo que me sorprende es que a veces le digo, quisiera tener porcentajes en tal tema y categorías, y la inteligencia artificial lo resuelve, lo hace. Pero también descubro que cuando quiero escribir algo y pido a inteligencia artificial, corrígeme este texto o sintetízola o ponle más emotivo, siempre maneja ciertas palabras recurrentes que incluso si uno ve en las redes, es el mismo tipo de redacción para algunas ofertas que se plantean de marketing, por ejemplo, y tú ves el mismo lenguaje, o sea, es como repetitivo, como que es ese mismo tipo de redacción. Y ahí yo descubro que realmente en la niñez no es tan recomendable por el simple hecho que los niños en ese proceso de desarrollo del lenguaje ellos están conectando sus emociones con las palabras, porque comunicar o el proceso de la lectoescritura es conectar con su propio emocionar. Entonces, yo creo que si el niño usara esta inteligencia artificial para redacción o para ortografía o para elaborar textos, sí, sobre todo para elaborar historias o cómics o qué sé yo sí creo, ahora que lo estoy usando, que realmente los niños se perderían esa posibilidad de conexión de su emocionar, de su corazonar, para poder transmitir a otros esto, porque realmente la comunicación es comunicar emociones, comunicar sentimientos, comunicar necesidades, comunicar lo que uno siente que quiere comunicar. Y en la inteligencia artificial ventajosamente uno puede incidir y puede sentir que le dio resolviendo un problema tan práctico como hacer una redacción
o hacer un cuadro sinóptico, o hacer un gráfico con, con porcentajes o setas de valores, qué sé yo, o estadísticas. Sí te puede llegar a hacer eso, pero eso es algo muy, digamos, ya muy específico también, pero no es de esta relación del individuo con su emocional, con su cosa de que quiere transmitir en su lenguaje sus emociones y sus sentimientos. Esa parte me preocupa que no, en el uso de la inteligencia artificial en los niños y niñas. A mí, por otro lado, de lo que entiendo de un algoritmo, por eso dije que el algoritmo esté hasta en la sopa. Un algoritmo es un procedimiento para llegar a un resultado. Por ejemplo, ¿cómo se hace una sopa? Se plantea poner agua en una olla, cortar, lavar y cortar papas, poner tantas papas en la olla, aumentar sal, poner otros ingredientes, prender el fuego de la cocina, esperar tanto tiempo. Entonces, ese procedimiento es un algoritmo. Pero también en los estudios biológicos últimamente se está manifestando que los organismos vivientes somos algoritmos y que es posible inclusive saber cómo satisfacer las necesidades de estos organismos. Entonces mi pregunta en ese sentido es si un algoritmo es un procedimiento, ¿cuál sería un procedimiento de lo más cercano en relación a un niño para tener niño o niña, para tener una educación significativa, que no le vuelva dependiente? ¿Cómo preguntarle a la inteligencia artificial? ¿Cómo satisfacer las necesidades de los niños cuando necesitan jugar, cuando necesitan sobre todo el amor, la seguridad emocional, además de las necesidades básicas? ¿No? Necesitan también esta estimulación de conocer cosas interesantes. ¿Cómo plantearnos una etapa en donde la experiencia de los niños es una experiencia más concreta y en base a esa experiencia esperar una madurez que les permita plantearse las preguntas para hacer preguntas inteligentes a una herramienta llamada inteligencia artificial? Bueno, todas las preguntas que tú le haces son contestadas. O sea, creo que eso es lo más inteligente que puede hacer la inteligencia artificial. Y muchas veces te pueden dejar insatisfecha y claro, que tú comienzas a explorar otro tipo de preguntas o a darle más información para que sea la respuesta un poco más específica o más directa o con lo que tú quieres. Entonces, es obvio que la inteligencia artificial, si tú, en el caso que yo preguntaba de psicología, tú haces la pregunta, tienes que poner el autor, el investigador, el tipo de psicología, el tema específico que quieres abordar, y ella te trae todo un montón de información que seguramente yo imagino que está en la nube, que está ahí en el medio que está, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso es que te trae todos estos, si preguntaste de Rousseau, ella te trae todo, en qué año vivió y murió Rousseau, en qué año em, él descubrió tal cosa, o cómo fue el proceso que investigó, incluso qué tipo de psicología es la que él usa, y ahí vienen también las fuentes, entonces tú te das cuenta que ella inteligentemente, con los algoritmos, con lo que sea, te da toda la información que tú necesitas y que tú te das cuenta que ya está en la nube, que ya está en el medio, que ya está en el internet. O sea, toda esa información que tú incluso como pregunta le haces y te elabora la respuesta, ya queda también en la nube. Entonces, lo que hace es, a través de estos algoritmos, ella lo que hace es organizar la información de tal manera o concerniente a lo que has preguntado. Cuando yo era bastante joven, me enamoré de los libros de Isaac Asimov, donde hablaba sobre muchas cosas que no pensé llegar a ver en esta edad, realmente, un cambio tecnológico gigante a una velocidad enorme, y asimismo me considero un dinosaurio de la tecnología actual que no le he podido llegar ni entender. Pero me encantaba sobre todo alrededor de la inteligencia artificial, esta capacidad que tiene para tomar muchas herramientas
y resolver problemas que tardaríamos años de una manera manual, inclusive con muchas personas en resolver. Es una herramienta formidable. Sin embargo, dentro de esta literatura que leía también, había una programación para la inteligencia artificial. La programación de cómo la inteligencia artificial no va a hacer daño mediante sus decisiones a la humanidad o al ser humano, cómo el ser humano está protegido de las decisiones que tome una máquina, cómo la máquina también va a mantener su integridad, que me parece la segunda ley en lo que explicaba las leyes de la robótica. Y esto en ese momento de mi vida, me acuerdo, eran unos panoramas, unas ilusiones, unos sueños, unas comprensiones, una ciencia ficción realmente maravillosa, que, como les digo, ahora la vemos en toda la tecnología de los móviles, de la inteligencia artificial que ahora disponemos. Entonces, frente a esta situación, ¿qué piensas tú en relación ya no solo a los seres humanos adultos con cierta experiencia que nos atrevemos a quitar el miedo para usarnos estos medios? ¿Qué pasa con los niños? Bueno, en principio quiero decir que cuando yo puse el ejemplo de la redacción o de buscar información, eso es lo más mínimo y básico que te puede dar la inteligencia artificial. Y bueno, cuando hablas de inteligencia artificial, yo me imaginaba, no sé qué nube, no sé qué planeta, o sea, algo sin forma, pero en realidad se concretiza en las aplicaciones que hay. Hay un sinnúmero de aplicaciones. Si uno quiere diseñar, hay una inteligencia artificial que le lleva a eso y le sistematiza y digamos que le acorta procesos. Lo que pude percibir es que cuando uno quiere algo, por ejemplo, yo estoy usando el chat GTP y esta lo que hace y lo que puedo mirar es que se interconecta. Yo pido una cosa, pero también puedo decir, quiero un gráfico de algo o quiero las fotos para esos contenidos. Entonces, como que se da un proceso de interconexión, que es lo que nosotros miramos en el cerebro de humano, que hay interconexión, hay enlaces neuronales, hay una red cognitiva que permite que eso suceda. Y esto hasta aquí puedo ver en la inteligencia artificial, que si yo pido unas fotos para tal contenido o pido unos gráficos para tales contenidos o si quiero ampliar el panorama uniendo varios otros temas, y creo que en diseño gráfico es donde más se puede mirar. Una cosa también que hace es sistematizar procesos y acortar procesos, como había mencionado, que si uno puede programar o quiere programar un calendario con diferentes temas, contenidos y todo, esto te lleva y te programa todo y tú ya tienes solucionado algo que manualmente lo harías, como tú bien dices, incluso con muchas personas. Entonces, en este campo, y ese es el objetivo también de la inteligencia artificial, acortar procesos y sobre todo prescindir de una mano de obra también, o sea, eso hay que estar bastante claros. Ahora, como tú dices, en relación a los niños, yo puedo maravillarme de lo impresionante que es el cerebro humano y la capacidad ilimitada que tiene en relación a los enlaces y enlaces neuronales. Ese pensamiento interconectado, esa interconexión, esta capacidad de tejer la red, de mapear, de que esto te permita como un recurso gestionar tu vida de la mejor manera que puedes, ¿no es cierto? Pero hay una cosa en la que sí todavía siento una esperanza del ser humano, porque el ser humano tiene tres cualidades que están intrínsecas en el proceso a lo largo de toda su vida. Sí, esta posibilidad de como seres humanos somos seres interconectados, también somos seres autorreflexivos, y ahí, disculpen, la inteligencia y artificial será inteligente, pero esa capacidad de autorreflexión y la empatía. O sea, estas tres cualidades que son básicas en el ser humano, pensamiento interconectado, autorreflexión y empatía, yo auguro que no tenga esto una máquina, porque esa es una cualidad innata, una potencialidad del ser humano. Desde una perspectiva humana, biológica,
sintiendo que estas herramientas contribuyen realmente, agilitan procesos que nos demoraríamos eones y las máquinas lo hacen en segundos, ¿no? También nos toca decir con plena seguridad de que la inteligencia artificial, trabajar con la tela, trabajar con el mundo virtual, realmente lo podríamos evitar hasta los 12 años de edad. ¿Por qué? Porque el juego, las experiencias concretas, la relación analógica y social de unos seres humanos a otros, el aprender a convivir socialmente, a madurar, el darse cuenta de lo que se cae, de lo que flota y de toda la información en tres dimensiones que hay en el ambiente, ese es el software. Esa es la capacidad que el cerebro tiene para construir una red de protección. Luego de que se ha Mm. construido esa red de comprensión del mundo, el niño, la niña están maduros y están utilizando abstracciones. La inteligencia artificial es otra herramienta muy adecuada para el desarrollo de la creatividad, de referencias y procedimientos para conseguir resultados que queremos. Y recuerden seguirnos en Instagram como laboratorio-autodidacta.22. En Facebook como Laboratorio Autodidacta y en nuestro canal de YouTube todos los miércoles a mediodía estaremos entregando un nuevo episodio. Laboratorio Autodidacta Podcast. Y Y recuerden, recuerden, seguimos seguimos corazonando corazonando juntos. juntos.